Primero que nada, pues muchísimas gracias a todos los que han organizado este evento. Y enseguida quisiera decirles que el título de la presentación es Modificaciones cromosómicas en la médula ósea de pacientes con anemia de Fanconi. Y lo que pretendo es que se entienda por qué los cromosomas se pueden modificar específicamente en la médula ósea, pero ocurre en todas las células del organismo con anemia de Fanconi. Y en segundo lugar, quisiera remarcar por qué es importante el que existan estas modificaciones. Entonces vamos a ir con nuestra presentación. Como acaba de decir Javier, cualquier paciente que presente anemia de Fanconi es porque tiene una variante patogénica en alguno de los, por lo menos, 22 genes FANC que conocemos hasta ahora. Puede ser bialélica la variante patogénica si los genes tienen una herencia autosómica recesiva, que son 20 de ellos, o puede ser una sola variante si se hereda de manera autosómica dominante o recesiva ligada al X. En cualquiera de estas situaciones, nosotros vamos a tener cambios a nivel celular, a nivel molecular y a nivel de desarrollo físico. De manera que nosotros vamos a poder saber que si hay una variante patogénica, existe en las células una sensibilidad a lo que serían los agentes alquilantes, sobre todo los bifuncionales, y a las especies reactivas de oxígeno. También tenemos alteraciones en el ciclo celular, sobre todo a nivel de G2 y su paso a mitosis. Tenemos un fenotipo celular que es esencialmente proapoptótico, tiende a que las células sufran apoptosis y mueran. Y tenemos también inestabilidad cromosómica. Todo esto nos lleva entonces a otro tipo de alteraciones que podemos ver a nivel ya integrativo, como alteraciones del desarrollo físico, que antes se les denominaba malformaciones congénitas, a pancitopenia en la médula ósea y puede progresar a cáncer. De manera que si nosotros tenemos un paciente que tiene anemia de Fanconi, su médula ósea está alterada, tiene falla medular. Nosotros podemos ver una evidente hipocelularidad en las médulas de la anemia de Fanconi comparadas con una médula normal, y esto es muy grave para la salud del paciente, pero también es muy grave que puede pasar hacia cáncer. Puede tener síndrome mielodisplásico o leucemia mieloide aguda. Generalmente pueden ser otros tipos de cáncer, pero esto es lo que nos ocupa ahora. Por otra parte, si nosotros tenemos alterada por una mutación como la que acabamos de ver en cualquiera de los genes FANC, nosotros no tenemos la posibilidad de reparar adecuadamente el DNA, y el DNA se daña y se daña mucho. Nosotros podemos observar pocas de las consecuencias del daño al DNA porque hay mecanismos de reparación que las pueden resarcir y hacer un DNA completamente normal. Pero si no existiera esto, nosotros veríamos que el DNA puede dañarse miles de veces en una sola célula por día. Y esto puede deberse al propio metabolismo celular o a exposiciones exógenas como pesticidas, como gas, como tabaquismo, alcohol o consumo de alcohol, o por eventos que pueden ser completamente ajenos a lo que es nuestra voluntad, como tratamientos de quimio y radioterapia, o por la exposición directa al sol. De cualquier manera, todo esto está dañando a nuestro DNA
y de manera continua este daño, en especial el daño al que no puede enfrentar la anemia de Fanconi, que son los enlaces covalentes cruzados entre las dos cadenas del DNA, que impiden que se abra esta molécula, que es como funciona. Este daño, si hay una vía de anemia de Fanconi funcional, se repara. Y nosotros no vemos que existió ese daño. De manera que vamos a tener los cromosomas íntegros, una estructura nuclear en interfase íntegra y funcional, una división celular normal muy importante, y entonces un mantenimiento de la celularidad y de la estabilidad de las células de la médula ósea. Tenemos una médula ósea normal. Pero si este daño no puede repararse, entonces el DNA puede tener consecuencias en su estructura que van a tener que enviar la célula a muerte. Generalmente el tipo de daño al que nos estamos refiriendo es una consecuencia del daño que se está reparando por la vía Fanconi, que si no está normal, toma vías alternativas y nos puede dar este tipo de lesiones, que es cuando se rompen los nucleótidos, la secuencia de los sillares del DNA. Estas rupturas pueden ser de una hebra o de las dos hebras, y cuando es una ruptura de dos hebras, es muy letal para las células. Nosotros podemos tener cromosomas que se ven como este, en donde no hay continuidad en una de las cadenas de DNA que está asociada con proteínas y que en un cromosoma se llama cromátida. O podemos tener que si las vías alternas de reparación funcionan, pero reparan de manera errónea, entonces en vez de ligar este pedacito con este, que era lo original, puede ligar un segmento con otro cromosoma y se forman las figuras radiales, lo cual es bastante deleterio también para la célula. De manera que si nosotros tenemos alteraciones cromosómicas en un ambiente normal o en un ambiente con una vía de Fanconi funcional, se separarían y si sigue teniendo estas, se mandan a apoptosis. Las células no sobreviven. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros en Fanconi? Que las células sí sobreviven y entonces sobreviven con una cantidad de daño cromosómico muy elevada, lo que en otra situación podría no ser compatible con la vida. En nuestros pacientes con Fanconi, lo que vemos es que están viviendo las células y por eso tenemos pacientes, porque están combatiendo estas alteraciones que tienen, pero ese combate molécula a molécula, célula a célula, va a hacer que las células, la mayor parte de las células, empiecen a acumular errores en su genoma. De manera que si nosotros tenemos un ambiente Fanconi, los cromosomas los vamos a encontrar con alteraciones. Hay algunas alteraciones como estas que son típicas de nuestros pacientes con Fanconi, que realmente no pueden hacer una división normal. Tienen una división muy alterada y esto puede llevar a muerte celular por sí mismo. De manera que se va vaciando la médula ósea. Nosotros vemos hipocelularidad por la muerte celular que está generando este tipo de alteraciones cromosómicas, que es una de las principales causas de que se vacíe la médula ósea. Hay otras, pero esta es la de las principales. Por otra parte, quisiera yo resaltar que en la línea de la vida de los pacientes con anemia de Fanconi, la esperanza de vida es baja. En los países desarrollados, los pacientes pueden llegar hasta la década de los 30 y conocemos algunos que llegan más adelante y en buenas condiciones, otros en no tan buenas, pero llegan a la adultez.
En general, en la población de México y creo que en la población de Latinoamérica, nuestros pacientes no tienen esa expectativa de vida y mueren en la segunda década de la vida en general, sea por falla medular o bien porque inicia el proceso cancerígeno y desarrollan leucemia, que es de los primeros cáncer que nosotros podemos encontrar en nuestros pacientes. Perdón. Por otra parte, nosotros quisiéramos pensar que el proceso de cáncer va a llevar una gran cantidad de años en los organismos, como ocurre en las personas normales. Pero lo real es que en nuestros pacientes el cáncer se inicia a partir más o menos de la adolescencia con la leucemia. No en todos los pacientes, por supuesto, pero sí en una parte de ellos. Y por cualquier paciente, inclusive por uno, debemos estar atentos a esto. Y lo que ocurre es que nosotros tenemos que cuando se detecta la enfermedad, que es aproximadamente a los 7 años, que es cuando se presenta generalmente la falla medular, vean que transcurre poco tiempo en relación a cuando se presenta el primer cáncer. De manera que nosotros tenemos que estar muy atentos en todos estos años para poder entonces poder ayudar a nuestros pacientes. Ahora, ¿por qué son importantes los cambios cromosómicos en la médula ósea de los pacientes con anemia de Fanconi? Son importantes porque generan, en primer lugar, la falla medular y porque los mismos cambios cromosómicos pueden evolucionar hacia una célula cancerosa. A nivel de falla medular, lo que nosotros debemos considerar es que los cambios cromosómicos se originan, como decíamos antes, por rupturas. Estas rupturas en los cromosomas pueden ser tan importantes porque si nosotros tenemos que existe esta ruptura, por ejemplo, si hay una vía Fanconi normal, simplemente se repara y se vuelven a reunir estos dos fragmentos que quedaron separados. Pero si no hay una vía de Fanconi normal, esta puede irse a reunir con esta punta. Y eso entonces lo que nos hace es una alteración cromosómica que está reunida pero que está alterándonos la estructura de los cromosomas. Sería un poco como lo que nosotros estamos viendo en esta figura. A esto le llamamos un cromosoma discéntrico porque tiene estos dos centrómeros que nos ayudan a que la célula distribuya adecuadamente los cromosomas en la división celular, en la mitosis. Si este cromosoma completito, discéntrico, se va hacia un polo de las células, la célula hija va a tener este cromosoma que está alterado. Pero además le va a faltar este pedazo que quedó por acá. Y entonces eso nos genera alteraciones por falta de material genético y por sobrante de material genético, que les llamamos de lesiones y duplicaciones. Pero si nosotros tenemos que este discéntrico se pesca de aquí hacia este polo y de aquí hacia este, la fuerza de tensión de todos los microtúbulos durante la mitosis va a hacernos este tipo de estructuras que son puentes anafásicos o interfásicos, y entonces las células tienen una enorme probabilidad de morir porque no lo pueden resolver. Esto entonces es una fuente directa de muerte por las alteraciones cromosómicas. Y esto entonces nos estaría disminuyendo las dos células hijas que iban a originarse. Pero por otra parte, nosotros tenemos que probablemente no se juntara este con este. Vamos a suponer que ahora se junta este
con este pedacito. Si eso ocurre, entonces lo que nosotros tenemos es una translocación, que sería esto. Esa translocación va a estar pues en ambos tipos de cromosomas, en este y en este, porque a este se le vino el pedacito claro y a este se le vino el pedacito oscuro. Entonces, aquí las células que nosotros podemos obtener cuando se dividen con esta alteración es una célula con translocaciones, así se le llama esto, recíprocas, que está balanceada, pero que muy probablemente en la siguiente división vaya a desbalancearse. Y si migran hacia otros polos, por ejemplo, este migró hacia este y este migró hacia este polo, entonces las dos células van a tener una translocación desbalanceada. Si nosotros tenemos esto, todas las células que se generen van a ser anormales, con duplicaciones y con deficiencias de material genético que pueden entonces probablemente no morir, pero sí modificar todo el metabolismo celular. En este caso, nosotros, en especial, nosotros tenemos estos puentes que decíamos que llevan a la muerte celular y también tenemos estos pequeños fragmentitos que quedan aquí que no se van a ningún lado porque no tienen un centrómero que los guíe y entonces se pueden formar estos micronúcleos y esos micronúcleos también pueden ser parte de un tipo de célula que pueda tener problemas tanto de deficiencias como de duplicaciones, pero también pueden generarse alteraciones más complejas y llevar a estados que nosotros podemos llamar cromotripsis, que es un estado en donde el cromosoma que se quedó en un lado o el fragmento no puede reparar de ninguna manera y entonces tiene rearreglos caóticos dentro de sí. De todas maneras, todo esto va a generar células que pueden llevar a la muerte. Y resulta que todas estas alteraciones celulares son graves, pero además llevan a inflamación. Y en la inflamación nosotros tenemos una elevación de citocinas inflamatorias de estos factores TNF-alfa, TGF-beta, que no solamente inhiben la proliferación, sino que también inducen hacia una vía de reparación que es sujeta a error, que es la unión de extremos por no homólogos, y entonces las células aquí pues empiezan a hacer un ciclo en donde vamos a llegar a la muerte. Por un lado, este tipo de elementos no dejan que las células proliferen y por otro lado están empujándolas a que tengan más daño cromosómico. Y entonces las células pues van a tener graves problemas tanto de proliferación como de muerte celular, porque si nosotros tenemos, habíamos dicho, una ruptura, pues se va a apoptosis esa célula generalmente. Hay quienes dicen que con una sola ruptura se va a apoptosis, hay quienes dicen que con más, que con 4 se puede ir a apoptosis. De todas maneras, nuestros pacientes tienen más alteraciones que esas en sus células vivas. En la apoptosis nosotros tenemos un fenotipo celular que tiene incrementado una proteína que es el vigilante del genoma, como le llaman, que es P53. Y más adelante vamos a retomar esto, porque esto que en células de anemia de Fanconi lo encontró, lo mostró Cecaldi hace algunos años, Alfredo Rodríguez, aquí presente, lo corroboró y lo utilizó después para generar nuevo conocimiento. Entonces, las células van a tener una decisión celular. Tienen que decidir las células si se van a apoptosis o si sobreviven. Pero la sobrevida de estas células lleva un costo y el costo es sobrevivir con daño genómico. Entonces, las alteraciones cromosómicas ya sabemos que inducen muerte celular y las que no inducen muerte celular pueden tomar un camino hacia el cáncer.
Ahora, el que nosotros tengamos una célula, esto es una sola célula, con un cromosoma dicéntrico como este, pues fíjense que hace una división anormal, pero las células que se generan van a tener alteraciones cromosómicas diferentes a la original. Si este cromosoma dicéntrico logró pasar el puente que les decía hace un momento porque se rompió, entonces vamos a tener por un lado una célula hija con una deleción y por otro lado una célula hija con una translocación. Y eso implica que nosotros tenemos dos tipos de alteraciones cromosómicas diferentes a la que se vio en la célula madre. Este tipo de alteraciones, las que están de manera continua generándose y que son diferentes, es a lo que llamamos inestabilidad cromosómica, y esta inestabilidad cromosómica es característica de nuestros pacientes. Y de manera continua, entonces, se están formando alteraciones estructurales en los cromosomas que cambian la estructura y numéricas, porque podemos tener que los cromosomas no se agregan bien y se va un cromosoma de más o de menos a una célula. Y a esto les llamamos alteraciones no clonales. Y cuando nosotros tenemos estas alteraciones no clonales con deficiencias o duplicaciones, las células no funcionan adecuadamente. Pueden morirse, pero también, como decíamos, pueden sobrevivir con alteraciones. En una médula ósea normal, nosotros tenemos entonces una hematopoiesis sana que nos puede generar desde las células troncales y progenitoras una serie de células diferenciadas que nos van a dar un conteo sanguíneo, una ABH normal. Pero en las células de Fanconi, si esto está ocurriendo en la médula ósea, ya tenemos una hematopoiesis que parte desde un principio con pocas células y que continúa teniendo pocas células por el fenotipo proinflamatorio y proapoptótico. Y esto es lo que nos lleva a la pancitopenia o falla medular. Este tipo entonces de alteraciones está mediado por una gran cantidad de elementos de la célula proteicos, pero en especial P53, que está constitutivamente elevado en la médula ósea de nuestros pacientes con anemia de Fanconi. El cáncer también es uno de los principales problemas en nuestros pacientes. ¿Cómo es que las alteraciones cromosómicas pueden influenciar en esto? Porque la célula debe decidir sobrevivir, pero con daño cromosómico. Sabemos que el cáncer en anemia de Fanconi se presenta tanto en la parte hematológica como puede presentar tumores sólidos, sobre todo en epitelios, en el esófago, en la vulva, en el ano, y para algunos genes pueden tener tumores embrionarios como meduloblastoma o nefroblastoma. Pero todo esto que estamos viendo, vamos a centrarlo en lo que sería el cáncer hematológico. En la médula ósea se puede producir, se puede generar síndrome mielodisplásico y leucemia mieloide aguda. Eh, Decíamos que la célula debe de tomar una decisión. Si las células hematopoyéticas deciden irse hacia la muerte celular por apoptosis, tenemos pancitopenia. Y esta pancitopenia, sabíamos que nosotros podíamos tenerla por apoptosis porque tenemos elevados algunos factores proinflamatorios que no permiten la división, pero también Alfredo Rodríguez y su colaborador en la Universidad de Harvard encontraron que las células pueden tomar la decisión porque las moléculas que maneja cada una de las células pueden ser heterogéneas dependiendo de su entorno celular. Entonces, hay una serie de células en la médula ósea que tienen P53 elevado y se marcan aquí con rojo. Y estas células con P53 elevado, pues
van a irse a apoptosis y además tienen una supresión de la proliferación. Hay células que están equilibradas entre P53 y un oncogen muy conocido que se llama MYC, pero las células que van a desequilibrarse hacia MYC, si tienen MYC elevado, son células que están decidiendo sobrevivir. Son células que promueven la proliferación. Y bueno, eso no es del todo malo, porque por eso nosotros tenemos pacientes, porque la célula está tomando una decisión de sobrevida, a pesar de que tengan alteraciones cromosómicas. Hay muchas formas en las que los pacientes pueden combatir este tipo de alteraciones que generan daño celular. Pero el caso es que si tienen MYC elevado y deciden proliferar, también hay un desprendimiento de los nichos en la médula ósea y también entonces cooperan porque las células cuando se dividen se van a escapar de la médula ósea. De manera que la médula ósea se vacía por muerte o por escape de las células hematopoyéticas. Y si la célula decide vivir, la sobrevida podemos saber que nos puede eventualmente elevar muchísimo el riesgo hacia cáncer. Entonces, cuando nosotros decimos que hay un cáncer declarado es porque hubo una selección clonal, la selección de una clona que tenía ventaja selectiva sobre otras células para proliferar. Entonces, mientras nosotros tenemos una médula ósea estable, pues tenemos una enfermedad estable, pero eventualmente esto va a llegar a una anemia plástica. Y este es un cuello de botella que sabemos que en cáncer se sabe que es muy peligroso porque entonces la reducción del número de células hace que si hay células que tengan una posibilidad mayor de seleccionarse y dividirse, puede entonces llevarnos a una clona predominante y la clona puede ser una clona cancerosa o puede tomar el camino del cáncer. Entonces, la elección de sobrevida permite que tengamos individuos con anemia de Fanconi, que los amamos, pero sus células tienen daño cromosómico. Y aquí algo muy importante es que el daño cromosómico es diferente en cada célula y esa heterogeneidad celular es el mejor sustrato para seleccionar naturalmente a las células que tengan la mejor capacidad de sobrevivir. De manera que se van a generar clonas celulares y estas pueden tener predisposición a cáncer. Desde hace algunos años, desde 2006, que se nos ha propuesto un modelo en donde hay una parte macroevolutiva de una población celular que nos puede llevar a cáncer. Y esto parte desde alteraciones no clonales y nos lleva a alteraciones clonales. En la primera parte nosotros tenemos algo que llamamos macroevolución, en donde de simples alteraciones cromosómicas no clonales se van haciendo alteraciones no clonales complejas. Finalmente llegamos a una etapa en donde las células tienen una gran heterogeneidad y que pueden llegar a genomas caóticos. Y aquí tenemos una fase de transición, en donde de ser células que no estaban seleccionadas positivamente, esta gran heterogeneidad hace que en esta etapa de crisis, cuando se disminuye mucho la población celular, haya un incremento poblacional, pero gracias a que tenemos alteraciones que se volvieron clonales y que permitieron la sobrevida por un mucho mejor fitness o una mucho mejor capacidad de contrarrestar el ambiente y dividirse de estas células. Recientemente el grupo francés, en este artículo de Sebert, eh, encontraron que en los pacientes, todo esto que está aquí arriba, cada uno es un paciente, lo más negrito es pacientes que ya tienen leucemia mieloide aguda,
o síndrome mielodisplásico, y los más claritos son los que apenas tienen falla medular. Si ustedes se fijan, la mayor parte de ellos tienen alteraciones clonales y las alteraciones se encuentran en algún cromosoma específico como el 1, en especial el brazo largo del 1 que está duplicándose, o el 3, en especial el brazo largo del 3 que está duplicándose, o en el cromosoma 7, que puede ser la ausencia de todo el cromosoma 7 o del brazo largo. Aquí es deficiencia. Y todos estos pacientes, fíjense, todos estos tienen alteraciones en estos 3 puntos de los cromosomas. Todos ellos tienen alteraciones clonales, pero fijémonos bien en estas, porque resulta que estas alteraciones que se habían descubierto ya desde hacía tiempo que los pacientes con anemia de Fanconi podían estar presentes, la duplicación del 1Q, la duplicación del 3Q y la deficiencia del 7 parcial o total, desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que se empezaron a leer las médulas de los pacientes, se encontró, y en un bonito estudio de Meta también se demostró que este tipo de alteraciones se vuelven clonales, es decir, para que nosotros digamos que una alteración cromosómica ya es clonal, debe de estar en por lo menos 3 células si es estructural, perdón, si es numérica, o en 2 si es estructural. Y lo que nosotros vemos en los pacientes, en los cromosomas de la médula ósea, son muchas alteraciones. Nosotros hicimos este estudio, vean ustedes, en 35 pacientes de diferentes edades, desde los 5 hasta los 25 años. Tenemos muy poquitos pacientes que crucen la línea de los 20 años, pero aquí tenemos estos 3. Y vean ustedes cómo en todos ellos, salvo en uno, encontramos alteraciones no clonales. Pero cuando se va haciendo más adulto el paciente, cuando va llegando a edades mayores, que aquí la mediana es a los 9.6 años, y trazamos este cuadro para encerrar los pacientes que están ahí, vean cómo acá tenemos alteraciones clonales que están en rojo, las alteraciones estructurales clonales. Nosotros vamos a tener que hay relativamente pocas personas, pocos pacientes pequeñitos con alteraciones clonales de este tipo, pero conforme va pasando la edad, vean ustedes en esta segunda parte de nuestra población cómo las alteraciones van apareciendo con más frecuencia, y en muchas ocasiones tienen más de una clona un solo paciente, de manera que la edad es importante. Y a estos pacientes que nosotros hemos visto con clonas, hemos encontrado también duplicaciones del cromosoma 3, que pueden ser directas como esta, o a través de translocación. Los rearreglos cromosómicos. Aquí es una translocación entre un cromosoma 18 y un cromosoma 3 que nos lleva a lo mismo, una duplicación de este segmento del cromosoma 3. Y por otra parte tenemos también de lesiones del cromosoma 7. Pero lo que nosotros vamos encontrando de manera continua y en todos los pacientes son las alteraciones no clonales que se van asociando con alteraciones clonales, pero que no son exactamente estas. Pueden ser como esta, por ejemplo, una trisomía 18, o pueden ser clásicas como la monosomía 7. De todas maneras, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que el riesgo para desarrollar un cáncer dentro de los 3 primeros años después de la observación de una de estas clonas, aproximadamente lo ha calculado Boturini de 1 en 33, de 1 en 3, es decir, 33%. Mientras que el riesgo para los que no tienen todavía estas clonas es de 1 en 30, el 3%. Es muy, muy diferente. De manera que es indispensable que nosotros estudiemos cromosómicamente la médula ósea de los pacientes
pacientes para detectar esto. Y se puede hacer por cariotipo, pero también se puede hacer por FISH en células en interfase. Los cariotipos en médula ósea son especialmente difíciles tanto de obtener como de analizar. Pero el FISH puede ayudar porque ya sabemos cuáles son los segmentos cromosómicos que hay que buscar. De manera que si hay alteraciones clonales que se pueden asociar con la progresión, como los que acabamos de mencionar, nosotros podemos hacer algo, podemos prevenir, podemos estar antes de, y entonces es indispensable que se realice anualmente el análisis cromosómico de la médula ósea. Puede ser por cariotipo, pero es posible que no en todos los sitios se pueda hacer, pero puede hacerse también por FISH. Si se puede por ambos, es mejor. Entonces, este tipo de alteraciones cromosómicas que nosotros ya conocemos muy bien, pueden detectarse antes de que tenga el cáncer el paciente. Es por eso que es tan importante ver cómo van cambiando los cromosomas en la médula ósea de nuestros pacientes. Bueno, le doy las gracias a todos los organizadores, a mi grupo en el Instituto Nacional de Pediatría, al Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, a mis queridísimos colaboradores que ustedes ya conocen, Benilde, Alfredo, Moisés. Acá está Berta, está Silvia, que se encarga del seguimiento, todo nuestro equipo que es genial, a Magda y a nuestros pacientes. Gracias a todos. Gracias.